La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que este es el espacio en el que tratamos de mostrarle todos los domingos cómo trabajan los que simpáticamente llamamos maquiavelitos, que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, bueno, que logran ese milagro, ¿no?, de cambiar la opinión pública. Quiero que escuchemos una frasecita de la señora presidenta para entender qué importante es para el gobierno la comunicación. Entonces, fíjense que no hablo de la inseguridad, un tema que tiene mucho marketing. No, la inseguridad es un tema que tiene mucho marketing. ¿A qué viene esto? Que una de las nuevas reformas que tenemos en Argentina, que vienen ahora, va a venir una nueva reforma electoral, la tercera del kirchnerismo. La primera fue hace unos 5 años, una reforma que, bueno, hizo más difícil que la oposición pueda fiscalizar. Después vino la reforma, la gran reforma, ¿no?, la gran reforma del troquel, que hace que, bueno, el presidente de mesa, si el presidente de mesa es kirchnerista y si no tiene fiscalización, tiene un montón de troquelitos para votar por adivina por quién, y ahora se viene una nueva reforma electoral que veremos lo que se trae, pero mientras tanto, esta semana arranca la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal. Y la presidenta Fernández de Kirchner lo que denota con esta frase es una gran preocupación por lo que dicen los medios. O sea, la pregunta que podría hacerse es: ¿a la presidenta le preocupa la inseguridad de la gente? ¿Le preocupa que los argentinos estemos expuestos a cada vez más hechos de inseguridad? Simplemente con preguntar en la familia de uno alrededor cuántos han sido víctimas, si no lo fue usted, de hechos de inseguridad. ¿O si preocupa lo que dicen los medios? Habíamos tenido hace un par de programas a la presidenta muy preocupada, midiendo centímetro a centímetro, minuto y segundo a segundo, cuánto informan los medios, buenas y malas noticias, y por supuesto obviamente quedaba que lo que más informaban los medios críticos eran malas noticias. Primero porque es un principio del periodismo, y segundo porque habría que decirle a la señora presidenta que en Argentina últimamente hay muchas malas noticias. Pero lo cierto es que este nuevo Código Procesal Penal va a tener una cláusula que, según me han dicho, es inédita para el mundo, y es que un delincuente, si es procesado, si su delito llega a ser conmocionante para la sociedad, conmocionante significa que impacta en los medios. O sea, por ejemplo, el mismo asesinato, o el mismo robo, o la misma toma de rehenes, si no sale en los medios, no es conmocionante porque nadie se entera. Entonces no va a prisión preventiva, queda en la calle. Ahora, si sale en los medios, entonces sí. ¿Qué significa esto? Que el ladrón mejor que vaya y que siga choreando, pero con perfil bajo, porque si sale en los medios, te meten en cana. Y si no, bueno, seguirá el proceso, ¿quién te dice? Bien, otra pregunta sobre comunicación. El mayor desafío, otro de los grandes desafíos que va a tener el gobierno en los próximos meses, va a ser Patria o Buitres. Recordemos, ahí está, ¿no?, uno de los tantos afiches que adornaron la ciudad de Buenos Aires: Basta Buitres, Argentina unida en una causa nacional. Ahí tiene el loguito acá, este tamborcito, es el loguito de Pepe Albistur, que fue secretario de Comunicación del gobierno de Néstor y de Cristina, y que es una de las grandes usinas de afiches, que pega, digamos, las pegatinas para el propio gobierno. Bueno, se confirmaron los adelantos de Clarín de que el gobierno finalmente les va a pagar a los buitres a partir de enero, cuando caiga la famosa cláusula Rufo. Y
lo confirmó el propio presidente del Banco Central en una reunión con banqueros, dijo, señores, les vamos a pagar, y lo confirmó el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando se enojó mucho con el presidente del Banco Central porque dijo lo que todos sabían que iba a decir, pero que no lo tenía que decir. O sea que el pobre pibe lo mandaron de vocero, pero después lo abofetearon por todas partes. Consejo para la oposición. Bueno, esta es la gran oportunidad para agarrar todos esos afiches que adornaron la ciudad los últimos meses y en enero, cuando les paguemos finalmente, obviamente a los fondos buitre, volver a empapelar la ciudad. Volver a empapelar la ciudad con patria o buitres, no a los buitres, basta de buitres, porque va a ser un desafío de comunicación mayúsculo. De tanto buitre, finalmente terminamos pagándole. ¿El por qué? Bueno, es obvio, el gobierno necesita dólares. Está desesperado porque así, con las reservas que tiene el gobierno hoy y el precio de la soja de hoy, definitivamente no llega con $1 en el Banco Central a diciembre de 2015. Ahora la pregunta que nos hacemos ¿es eso nada más o surtió efecto la amenaza del fondo NML de terminar de develar todos los secretos detrás de las famosas cuentas de la ruta del famoso dinero K? Bueno, no sabemos si fueron las dos cosas, una de las dos o cuál de las dos, pero lo cierto es que el gran desafío comunicacional del gobierno con el arranque del año que viene va a ser ¿cómo pagarles a los buitres? Vení, ¿cómo pagarles a los buitres? Y que no se note. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, el 2012 fue un año que una de las cosas más destacables de ese año fueron las marchas, estas marchas famosas de que el 8N y que el 13S y unas cuantas más, que fueron muy masivas. Creo que tenemos por ahí algunas imágenes para recordar, particularmente la del 8N, que yo la recuerdo como muy masiva. Ahí tenemos una imagen tremenda, ¿no? La cantidad de gente, no sé de dónde se hizo esa toma, pero Córdoba. también la cantidad. ¿Esto es en Córdoba? Córdoba. Ajá, mira, esto es en la provincia de Córdoba. Y en Buenos Aires ni te cuento. Sí, y tenemos a dos de los organizadores de aquella marcha y de una nueva. Lucho Bugalo, por un lado, por otro lado, Yamil Santoro, dos de los que se les dice blogueros o, digamos, ciberorganizadores de marchas. Si no me equivoco, incluso Yamil Santoro trabaja para los equipos de Patricia Bullrich en el Congreso, o sea, para Unión Pro, y hubo muchas convocatorias, ¿no? Y ahora hay una nueva que es el 13N. Por ahí pasó el loguito, hicieron un loguito del 13N, o sea, 13 de noviembre, queda claro, y que es una marcha que apareció quizá con un poco más de fuerza que las últimas. ¿Va a fracasar como las que vinieron fracasando en el 2013 y en lo que va del año? ¿O esta vez se va a repetir lo que pasó en el 2012? Sí, hay que ver a qué llamamos fracaso. O sea, yo creo que cuando... Fracaso es que vaya muy poca gente. No, yo creo que cuando la sociedad sale a manifestarse libremente y, digamos, utiliza su derecho a protestar, no puede ser llamado fracaso, si sean 10 personas, 15, 20 Claro, o una sola sí. persona. Yo creo que en todo caso, digamos, el no fracaso se mide en los logros que alcanza, digamos, esa convocatoria. El gobierno muchas veces salió a decir por qué protestan, por qué salen, qué lograron, y la verdad que hay varios resultados, digamos, tangibles. El más importante, yo creo, como si debemos elegir uno solo, es el 8N logró fue muy voltear impresionante el el 8N. intento de reforma en la Constitución. Por Claro. primera vez, después del 54% de Cristina, que había ganado en el 2011, toda la oposición se junta, no me acuerdo el número, pero un grupo de senadores y diputados,
de la oposición firmaron un acuerdo de rechazo de todo intento de la reforma constitucional. Eso fue después del 8N. Eso fue del 8. Hay que recordar que Cristina venía con un 54%, 6 meses después, para el 31 de mayo, 1 de junio, cuando arrancan las primeras marchas, ya está, digamos, la sociedad está organizándose y autoconvocándose de las redes sociales, protestando, y vos, si te fijás, del 54% ahí no fue más que una caída constante hasta lo que es hoy. Si las marchas lograron, ahí está la prueba, ¿qué es lo que logró? Ahora, fue muy impactante, bueno, el 13S, obviamente el 13 de septiembre fue el anterior, el 8N, después hubo otra marcha muy grande, creo que en abril, 18A. El 18A, abril de 2013, pero después se votó finalmente. Hubo las elecciones, PASO y la elección de octubre del año pasado, el gobierno finalmente perdió y si bien conserva una mayoría que es la que le permite sacar todas estas leyes, ya la reforma constitucional no la puede hacer. Y desde entonces no hubo una marcha, por lo menos que yo recuerde, importante. ¿Esta vez va a ser diferente? Yo creo que, a ver, las marchas surgen porque hay un caldo de cultivo. Ese caldo de cultivo lo genera el gobierno. Y ese caldo de cultivo ahí sigue estando. O sea, la gente no sale porque tiene ganas de salir. ¿Ustedes creen que sigue estando? Yo Sí. escucho las dos campanas. Escucho No, gente sigue que me estando. dice, no, la gente no está para protestar, ya las elecciones ya pasaron, ahora la gente está en otra. Y sí, conozco también gente, bastante gente, que me dice, ¿a dónde hay que ir? Díganme a dónde que voy. Hay de todo. ¿Ustedes No, qué? yo creo, digamos, el caldo de cultivo está. La diferencia es que en la percepción de la sociedad cambió mucho después de la derrota del gobierno en las elecciones del año pasado, que asumió o creyó que el gobierno ya estaba terminado, que de la última elección adelante iban a ser 2 años de espera hasta que el gobierno se vaya. Incluso la misma, y hoy en día estamos a 1 año de que el gobierno termine, incluso la misma oposición, parte de la oposición, o sea, no hay que meter a todos en la misma bolsa, parte de la oposición está creída con que el gobierno ya se va. Y pasa todo lo contrario, el gobierno está haciendo todo lo posible para no irse, o sea, en su cabeza, si se van, pero no está irse, o sea, ellos no tienen en su cabeza agendado en el 2015, el 15 de diciembre, armemos el bolso porque nos vamos. Ahora, perdón, Yamil Santoro, vos que todavía no dijiste ni mu. Esto lo que dice Lucho Bugalo implicaría que para no irse que den un golpe de Estado. ¿O hay otros mecanismos por los cuales el gobierno puede quedarse a pesar de? No, a ver, una cosa es que se vaya quien está sentado en el sillón de Rivadavia, pero si siguen poniendo en planta permanente al personal camporista como vienen haciendo, nombran sus jueces, establecen sus códigos o leyes que les dan amnistía o les dan complicaciones procesales a otros para que luego puedan llevar adelante el gobierno y demás, sin quedarse sentados puntualmente en el sillón de Rivadavia, te siguen manteniendo el control operativo del gobierno. O sea, realmente hay un gran desafío por parte de cualquiera que gane el día de mañana para poder hacerse con la gobernabilidad y con los distintos instrumentos de gobierno necesarios para... O sea, ¿ustedes creen que el dicho este, que creo que hasta lo dijo públicamente Máximo Kirchner, nosotros vamos a entregar el gobierno pero no el poder, que eso lo están cumpliendo? O sea, yo cuando me refiero a quedarse es justamente eso, ¿no? A ver, obviamente no le dan los números, Cristina no va a ganar, aparte no puede volver a ser Todas presidenta. las encuestas dicen que Scioli, que sería el candidato oficialista por ahora, tampoco ganaría. En una segunda vuelta el perdería. tema es lo que ellos justamente llaman el modelo. O sea, el modelo, el sistema kirchnerista, o sea, como está todo previsto y organizado, va a seguir estando. O sea, incluso en el peor de los casos va a ser una parte importante dentro de la oposición. O sea, no importa, gobierna el que venga por 4 años, si es que puede gobernar, nosotros volvemos 4 años después. Claro. O sea, es ahí donde está el tema de que ellos no se van a ir. O sea, ellos van a seguir estando desde donde sea, desde el lugar que les toque estar. Y todas las reformas que están haciendo este último tiempo, mientras la oposición sigue de campaña pensando en el 2015, está todo organizado para que ahorrarle trabajo cuando vuelvan. Ahora, esto es lo que comentaba yo al principio, ¿no? No digo que la oposición duerma a la siesta, es quizá un poco exagerado y ofensivo, pero evidentemente, como lo dijo la propia Lilita Carrió, la oposición está pensando con quién juntarse o no, los radicales si se van con Massa, si se van con Macri, parte se quiere con Massa, parte se quiere con Macri, parte quiere que se mantenga UNEN, aunque sea como fuerza testimonial. Esas especulaciones podrían seguir tranquilamente hasta mediados del año que viene. Y mientras tanto, bueno, vienen estas reformas. No sabemos, insisto, no sabemos qué se va a traer la nueva reforma electoral, pero seguramente va a haber un caballo de Troya, como en todas las reformas del kirchnerismo, por el cual se le va a hacer más difícil a la oposición acceder al gobierno.
¿La oposición los apoya? A ver, primero quiero hacer ir un paso para atrás. O sea, yo no veo mal que la oposición esté pensando en el 2015. Porque uno, digamos, si quiere proyectar a futuro, tiene que pensar a futuro. El tema es que la oposición está jugando con reglas democráticas cuando del otro lado tu contrincante juega con una tiranía de mayoría. O sea, cuando las reglas de juego no son de exactamente las mismas de ambos bandos, claro, vos no podés jugar, al truco cuando un tipo está jugando al ajedrez y está haciendo un cirujano para tratar de ir descuartizando de a poquito las instituciones, una a una, para que no se note el cambio. Digamos, es como la fábula esa de la rana hervida, o sea, te van calentando de a poquito, cuando te das cuenta, cuando te querés acordar, estás cocinado. Sí, yo no quiero ser autorreferencial, pero yo usé muchas veces esa figura de que la oposición en la Argentina juega al bádminton, ¿no? Que es un deporte, ¿sí? No hay forma de lastimarte prácticamente. Y que el gobierno juega a el rollerball, ¿no? Una película, bueno, ustedes son muy jóvenes, una película de los años 70 con James Caan, que se inventaba un deporte en el futuro y era una cosa tremenda, donde los tipos salían desde malheridos hasta muertos directamente y todo valía, ¿no? en este rollerball. Claro, es muy difícil, ¿no? Cuando las reglas son muy distintas. Sí, a ver, también hay que destacar que del lado opositor, por lo menos de donde me toca estar, se hacen intentos para frenar estos ¿Mauricio avances. Macri marcharía con ustedes? ¿El 13N? Mauricio Macri creo que nos escucharía primero para ver a las distintas personas que integramos el frente qué opinamos y cómo va evolucionando esta cuestión. Históricamente el bloque siempre ha tenido una posición de apoyo hacia las marchas. No veo por qué no sería este el caso. Pero como siempre, también está la realidad que los políticos van midiendo la situación y se van manifestando. Y a la gente, a ver, pensando en la gente que pueda estar viéndonos y que piensan, bueno, yo tengo ganas, pero hay alguno que por ahí tiene ganas y no sabe muy bien para qué. ¿Qué consigna va a haber? O sea, hay muchas, es sacate la bronca y vení. A ver, hay muchos reclamos de la sociedad que viene teniendo, que no se logran canalizar. Primero, en el gobierno, olvídate, que está con una agenda totalmente dislocada de lo que es la realidad. Y en la oposición, en algunos, a ver, no quiero volver a meter toda la misma bolsa, pero si tenemos que englobar lo que es la oposición, piensa en otra cosa que es su campaña política. La sociedad está harta, digamos, de que no llegar a fin de mes, incluso comparado con otras marchas que se nos pegaba, o sea, se nos criticaba en el sentido que nuestros reclamos eran muy de clase media. Hoy, digamos, hay mucha gente que no solo está pensando en llegar a fin de mes con la guita, sino está pensando en llegar a fin de mes con su laburo. O sea, hay mucha gente que está perdiendo, no sabe si llega a fin de mes y tiene el trabajo, digamos, y eso ya no es solamente en clase media, sino en clases bajas que están preocupados, está habiendo despidos, seguir habiendo despidos. Yo estuve charlando con gente que justamente estaba en el congreso de IDEA, y hay muchos empresarios que están viendo si no despiden la semana que viene, en 15 días o a fin de año, están viendo en qué momento despiden. O sea, no es que están tratando, evitando no despedir. La visión, por más que arreglemos con los buitres y todo, es que el panorama de recesión tiene por lo menos para un año más. Después vamos a ir un hartazgo en todo lo que tiene que ver en el tema de inseguridad. O sea, ya no inseguridad de un robo que te afanan la billetera o la cartera en el subte, sino digamos hechos de inseguridad que están vinculados al narcotráfico, que parece como que no se habla, pero todo el mundo lo sabe, y la sociedad ve del otro lado que nadie hace absolutamente nada. Después hechos de corrupción, o sea, a ver, el otro día lo hablamos, no sé si con vos cuando hiciste la entrevista en radio, o sea, corrupción hay en todo el mundo, lo que no es el nivel de impunidad que hay en Argentina. Acá se perdió la semana pasada, esta semana se perdieron legajos de la Chicone. Increíble. A ver, increíble. Y después sale a decir que no me acuerdo el ministro de Justicia diciendo que en todos lados se pierden cosas. Justo de casualidad se perdió el Chicone, o sea, el nivel, hay un asco. Sí. Agregale si querés, antes de, vamos a hacer un pequeño corte, agregale si querés la estatización de la Universidad de las Madres, que realmente es un escándalo, ¿no? En un gobierno que no tiene un mango, que está con un déficit fiscal histórico, gastar 1.000 millones de pesos en un emprendimiento privado, porque esto es plata que deben privados, la verdad que realmente es tremendo. Pero vamos a ir a un pequeño corte, pero yo quiero adelantarles lo que les voy a preguntar a Lucho Bugalo y a Yamil Santoro, que es cómo se organizan desde las redes sociales estas marchas, por qué, cuáles son digamos, los elementos que hay que tener para que funcionen y para que sean exitosas y que no se pinchen como unas cuantas que hubo de fechas que aparecieron, porque uno mira las fechas que aparecen y que después no pasa absolutamente nada, y por supuesto muchos blogueros kirchneristas matándose de risa desde que desde hace más de un año no aparece una marcha masiva. Ahí venimos,
La hora de Maquiavelo. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? ¿Y cómo se arman estas marchas? ¿Cuáles son las claves de las redes sociales y quiénes son los que están en esto, ¿no? Bueno, hay que aclarar que principalmente el actor que está detrás de esto son los ciudadanos. Pero hay un grupito, ustedes dos son uno de los ¿cuántos? ¿Cuántos son en total los que están de alguna manera fogoneando, si se quiere, de las redes sociales que la gente vaya? Realmente es incontable, o sea, cada grupo, cada persona desde su lugar hace un esfuerzo individual que después puede articular más o menos con otras personas, pero sería injusto definir ese monto o definir esas personas. Son 10, son 20, son 30, mucho más no creo que sean, ¿no? Es que en realidad cada uno hace su esfuerzo en su lugar y si vos decís, bueno, ¿por qué se logran después las movilizaciones que se logran? Es por el esfuerzo acumulado de cada una de esas personas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen? Bueno, ponen un logo y dicen, vamos, sumémonos, vayamos. Hay siempre cierto intercambio un poco caótico a veces, un poco más ordenado en otros, donde se busca consensuar. Claro, tienen que ponerse de acuerdo en una fecha, eso es lo más importante. Sí, primero, es como hablábamos hoy, tiene que estar el interés de la gente por salir, tiene que estar el caldo de cultivo. Si la opinión pública no eso está con ganas, no pasa nada. Eso lo genera directamente el gobierno. O sea, si el gobierno se ocupara de la agenda y de la problemática de la sociedad estaría trabajando, estudiando, preocupándose por pagar impuestos y no por pensar en salir a protestar. En primer lado, o sea, es el gobierno el que te genera ese caldo de cultivo. Después lo que hacemos, digamos, a nivel activismo de las redes sociales es tratar de canalizar ese descontento. Cuando ese descontento no está canalizado, quizás a través de una fuerza política, puede ser la oposición, oficialismo y demás, cuando está suelto, digamos, cuando no tiene una conducción, es la misma sociedad la que se autoconduce, digamos, por así decirlo. El tema que puede disparar para cualquier lado. Claro. Y ahí está, digamos, el trabajo de los activistas en las redes sociales, es tratar de coordinar o tratar de conducir ese descontento hacia algo positivo o algo concreto, o sea, que no sea un ir a descargarse virtualmente, digamos, el enojo o la bronca en las redes sociales, sino es, bueno, ¿querés protestar? Vamos a protestar tal fecha. Uno va leyendo día a día, digamos, cuáles son los comentarios, la preocupación de la gente. Y entre estos blogueros, digamos, entre ustedes se conectan, ¿no? Sí, hay distintas maneras de conectarse, o sea, a veces de diálogo abierto, a veces quizás uno va insinuando, va comentando y se van generando las reacciones para medirlo, pero planteando lo que comentaba recién Lucho, por ejemplo, con el caso de Campagnoli, fue emblemático, que pone en manifiesto que en realidad hay temas que exceden a la agenda, si se quiere, partidaria de algún Todo un grupo. dato de Campagnoli, porque fue muchísima menos gente, pero fue
hubo gente que fue a protestar y finalmente el juicio a Campagnoli se cayó. Bueno, de hecho, respondiendo a tu pregunta inicial de qué define una marcha exitosa, el caso de Campagnoli quizás numéricamente fue muy inferior a las otras. Pero ¿cuánta gente fue? 20.000 personas, 25.000 personas aproximadamente. Claro, que se lo ve como un montón de gente. Aclaremos, en la cancha de Argentinos Junior, Máximo no tenía más de 20.000 tampoco. Y con aparato. Con el aparato, por supuesto, sí. No, el tema fundamental acá es qué es lo que logran las marchas. En ese caso en concreto fue bueno que no prospere este avance sobre la justicia. De hecho, hace pocos días terminó de caer la causa y ya del gobierno no ha habido ni un arrepentimiento ni un pedido de perdón por esta cuestión. Claro. Pero lo importante de esto es que las redes son una nueva instancia. Ahora hay que ver si Campagnoli va a poder volver a investigar la ruta del dinero acá, ¿no? Queremos eso. El tema fundamental es que justamente las redes permiten esta articulación que a veces quizás es tan difícil por cuestiones de egos o de especulación política por parte de los referentes de distintas fuerzas, de poder hacer... Hay egos, o sea, entre los blogueros también hay un poco de celos y egos. Que la sociedad en sí, digamos, tiene sus egos personales, sus preocupaciones, sus agendas, no todo el mundo está pensando lo mismo, hay gente que, no sé, que está preocupada por una cosa, por otra. Claro, a uno le preocupa más el tema de la inflación y a otro le preocupa más lo institucional, a otro le preocupa la corrupción. Digamos, lo que pasa en las redes sociales es, digamos, extrapolado en el plano político, es lo que sucede en las comisiones. Primero, digamos, vos tenés negociaciones previas y bueno, fijemos la fecha, con qué mensaje vamos a salir, cómo lo largamos, qué día salimos, a dónde vamos, a qué dirección. Y después se vuelca a las redes y la misma gente empieza a participar. Hoy cuando veíamos, por ejemplo, uno de los logos del 13 de noviembre, que incluso hay cientos de logos dando vuelta, es la misma gente que se organiza, arma su logo, grupos que dicen, bueno, pues hagamos hacer carteles. O sea, no hay uno oficial, no es que este sea un logo oficial, es uno. Por ahí es uno de los más difundidos, pero ahí todo el mundo, digamos, participa, por eso que no nos gusta llamarnos organizadores. O sea, sí nos sentimos más cómodos con el término difusores. Lo que hacemos es difundir el mensaje o ese descontento de la sociedad. Los que organizan somos todos. Vos cuando te llega un mail y lo reenvías a tus 10 familiares, colabora con cuando haces un retweet, cuando pones un compartir de una imagen, cuando pones me gusta, cuando Pero siempre tiene que haber líderes, no existe la autogestión. No, por supuesto. Siempre hay unos líderes. Pero el liderazgo en sí, digamos, es una conducción, digamos, porque si cualquiera de los que estamos del lado de atrás de las protestas, hoy salimos y decimos, bueno, no salimos el 13, vamos a salir el 15 y vengan, no viene nadie. ¿Qué pasa si, imaginemos, espero que esto no pase, el gobierno se carga a Clarín, el gobierno quiere desconocer el plan de adecuación de Clarín, se carga a Clarín antes del 13N, sin los medios, ¿la gente va igual? El 13 de septiembre se logró sin medios, ningún medio cubrió y salieron 250.000 personas solamente en Capital Federal. Sí, el 13S, sin medios. Y la otra pregunta que yo tengo para terminar, porque nos echan, es ¿qué pasa si el gobierno manda a gente a movilizar, a hacer lío, disturbios, etcétera? Mira, históricamente las personas que hemos ido, la verdad que fuimos siempre con un ánimo de respeto, de cuidado, no hubo ningún tipo de conflicto. Siempre hemos hecho un esfuerzo para mantener el orden, para que cuando llega a haber algún tipo de situación de estas, la gente misma reaccione dejándolos en evidencia, sentándose. Sí, en realidad en concreto nosotros no vamos a generar ningún tipo de disturbio, no es la intención, es simplemente manifestarnos ciudadanamente y poner en manifiesto que hay cosas de este gobierno que no nos gustan, que creemos que hay temas que son de especial interés para todos los argentinos y que la oposición, de la cual formo parte, y más allá de que uno forme parte o no, debe tomar las consignas que hoy por hoy los ciudadanos están reclamando y llevarlos a una agenda de gobierno. Vamos a ver cómo funciona el 13N, el 13 de noviembre, nuevo intento de volver a esas marchas. Yo les dejo una inquietud, ¿no? En las marchas anteriores no estaban el señor Berni, secretario de Seguridad o Inseguridad, y no estaba Milani, el militar que maneja la inteligencia. Vamos a ver qué cambia. Último minuto. Lo último. Por nuestro lado las variables son exactamente las mismas. Las variables cambiaron del lado del gobierno. Así que el resultado final de la marcha es diferente a los anteriores, es por el otro lado. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.